esconder a sus personajes, aquellos que parece que están cerca del Señor, cuando se mandan una, cuando se equivocan, cuando pecan, cuando erran al blanco, la definición de pecado, no lo esconde. Estaba leyendo en estos días de la traición de Pedro. Pedro sacó pecho como buen cristiano diciendo: Señor, esto te puede negar. Aparte era un amigo, ¿no? Esto te puede negar, pero yo, Señor, no te voy a negar. Y el Señor le cantó la justa, ¿no? Antes de que el gallo cante, que algunos dicen que el gallo en realidad era una trompeta que avisaba al final de una hora. Bueno, lo que sea, el Señor ya tenía previsto eso, que Pedro lo iba a negar 3 veces. Y Pedro lo negó. Pero un teólogo decía: está muy bien, pero no le vayamos con todo a Pedro, porque Pedro estuvo allí. No salió corriendo como los demás. Pedro se acercó hacia donde lo tenían a Jesús. Él miraba de cerca. Él amaba a Jesús. Pero en un momento sintió esa debilidad humana, ¿no? Cuando llega la presión, cuando llega el momento de la verdad, muchas veces flaqueamos, y a él le pasó esto. Pero su corazón seguía estando con Jesús. De hecho, cuando él escucha esa señal que había dicho Jesús, y se da cuenta que había sido en el momento justo que el Señor lo predijo, cuando a la tercera vez que lo negó, pasó esto, él llora amargamente, dice, dándose cuenta la que se había mandado, pero teniendo un amor muy grande por su Señor. Bueno, lo que quiero decir es que la Biblia nos relata estas cosas y es muy bueno. Lo que yo traje es básicamente el apóstol Pablo hoy, porque se nos habla mucho, ¿no? En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo tiene una gran cantidad de producción literaria, ha escrito muchos libros, es el protagonista cuando nace la iglesia. En un momento la posta pasa para él, y he encontrado que Pablo habla de la gratitud y le pasan cosas. Y quiero que juguemos con esos contrastes y que pensemos en nuestras vidas también. ¿Qué pasa cuando pasamos por situaciones difíciles, por nuestros dramas, por conflictos? ¿Cómo los llevamos adelante? ¿Cómo los manejamos? ¿Y qué hacemos con respecto al Señor? Si lo tenemos allí presente, si igualmente le damos la gloria porque Él nos permite pasar estas cosas, porque Él también las preanunció en su palabra, que íbamos a tener dificultades, a un medio que lo negamos, que nos enfurecemos, que no sabemos cómo llevar adelante la situación. Cuando veamos los ejemplos de Pablo, pensemos cada uno en nuestras dificultades, ¿sí? Traigámoslos a nuestras vidas. Las dificultades en tu familia, en tu relación de pareja o con los hijos, en tu trabajo, en los estudios, en las relaciones sociales, en todo, que podamos ver cómo reaccionamos externamente, pero también internamente, cómo reaccionamos ante esas situaciones. En el año 1993 sale una película que se llama Falling Down, como hablo el inglés, que si uno busca en el traductor dice cayendo, pero acá llegó con el título Un día de furia. No sé si la vieron. Trabaja Michael Douglas, el protagonista. Yo recuerdo que no la vi totalmente, vi algunas partes. Pero bueno, básicamente la historia es de alguien, Michael Douglas. De hecho titulé, porque Michael Douglas, vamos a decirle Miguel, ¿sí? Para nosotros, para los amigos, Miguel versus Pablo, ¿sí? ¿Cómo reacciona en esa película el actor o el personaje que interpreta Michael Douglas? ¿Y cómo reaccionaba Pablo ante las dificultades? Bueno, Un día de furia trata en la ciudad de Los Ángeles. Él está separado de su esposa y en el día de cumpleaños de su hija la quiere ir a visitar.
tiene que recorrer media ciudad de Los Ángeles y hay dos problemas externos que son evidentes en la película. Uno, un calor agobiante, nada que ver con nosotros, que estamos cerca del polo, así que a nosotros nos afecta, pero imaginemos, ¿sí? Un calor agobiante y un colapso en el tránsito. Esas dos cosas eternas hacen manifestarlo de una manera, lo sacan de sí de una manera extraordinaria, ¿no? Lo que hace la película, ¿no? Empieza a romper cosas, a pelearse con medio mundo. Por eso, ¿no? Un día de furia. ¿Qué hacía el apóstol Pablo cuando pasaba? Porque Pablo pasaba por estas situaciones. ¿Cómo reaccionaba? ¿Y cómo nos puede enseñar la palabra a través de las cosas que pasó el apóstol Pablo en su vida? Bueno, vamos a recordar que en Hechos 9 se nos habla de Pablo yendo a la ciudad de Damasco, ¿sí? Allí en Siria, pueblo enemigo del pueblo de Dios. Pablo, que se llamaba Saulo hasta aquí, Dios después le cambia el nombre, perseguía a la iglesia, a los cristianos. Él era religioso, era fariseo, y le ponía mal que aparecieran los cristianos y hablaran de un rey distinto al César, el rey Jesús. Y él va al sumo sacerdote y le pide cartas de autorización para poder ir hasta Damasco, porque dice, mira, acá ya metimos muchos en cana, ya muchos cristianos, bueno, algunos escaparon, tenemos muchos y hay lugar en la cárcel. Pero nos enteramos que ahí en Damasco hay también de estos, del camino, como le decían, ¿sí? A los cristianos. Dice, estos están perturbando ahí en Damasco, si vos me das autorizaciones, yo voy a ir a las autoridades allí y me traigo unos cuantos de estos para acá que hay lugar en la cárcel. Así era Pablo, ¿no? O Saulo en ese momento. Y bueno, si leemos Hechos 9, ahí se le aparece el Señor y se le termina esos aires que tenía Saulo, esa equivocación con respecto al camino, y él termina siendo parte de él, ¿no? Queda ciego por un momento, queda perturbado porque cae al piso ante la presencia, la aparición de Jesús, esa luz cegadora. Y al mismo momento el Señor le habla a Ananías, a un cristiano de la ciudad, diciéndole, mira, tenés que ir a la casa de tal, que allí hay un hombre llamado Saulo que está en contra de mi pueblo. Sí, ya sé quién es, Señor, le dice. Este hace muchos males, ¿estás seguro de lo que me estás pidiendo? Que vaya justamente a ver a este. Y él le dice, sí, tenés que ir, porque él va a saber realmente lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre, ¿no? Ya le anticipa lo que va a pasar con el posterior Pablo, ¿no? Así que Pablo se convierte, quiere decir que se acerca al Señor y comprende que Jesucristo fue enviado de Dios para la salvación. Y padeció, ¿no? La palabra se cumple acá. Todo lo que iba a padecer. Tenemos unos cuantos ejemplos y hay muchos más de todas las cosas que pasó Pablo. Pero quedémonos, porque todos pasamos por situaciones, la reacción es lo importante. ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones que pasamos? Empecemos viendo Hechos 14:8. Son muchos pasajes, pero si quieren lo buscan, si no yo lo busco. Algunos voy a contar, no voy a leer toda la historia, brevemente para saber dónde estamos parados. Lo que yo voy a contrastar es o situaciones que se cuentan en la historia como va pasando, o como alguien lo relata que pasó,
o el mismo Pablo aseverando tales situaciones por las que pasó. Y eso lo voy a contrastar con dichos del apóstol Pablo que en la mayoría de los casos se relacionan con esos hechos que él cuenta. Por ejemplo, en una ciudad, si le pasó algo, ¿qué les dice a los de esa ciudad? Una cosa así. ¿Cómo vivía Pablo las situaciones por las que pasaba? Hechos 14:8 nos habla que él empieza a hacer un viaje a las distintas ciudades. En este caso está en una ciudad que se llama Listra, con el acompañante que se llama Bernabé. Y Dios hace algo a través de Pablo. Hay alguien cojo de nacimiento, rengo, que no podía caminar, que le pasó desde siempre, ¿no? Por eso decimos de nacimiento, así nació. Dice que Pablo lo hace levantar. En el nombre de Jesús, levantate y andá. Ponete firme. Se le acomodan los músculos, las piernas, los pies, todo. Y este hombre camina como si siempre hubiera estado así. Claro, los habitantes de aquel lugar, muy idólatras, tenían muchos dioses, muchas creencias ahí, dicen, estos son dioses, tienen forma humana pero son dioses y lo quieren adorar a Pablo y Bernabé. Los quieren adorar, dice, traigan un toro para las guirnaldas, traigan todo el cotillón, que tenemos que adorarlos, son dioses. Cuando ellos se enteran, dicen, no, dice el relato ahí, en Hechos, que les costó mucho frenarlos de que los adoren. Le decían, pero somos hombres como ustedes, somos personas como ustedes, que creemos en un Dios poderoso, nosotros no somos dioses. Cuando ellos calman la situación, aparece algo que es muy común que le pasaba a Pablo. Aparecen los judíos que estaban en contra de Jesús, ¿no? Aquellos que no se habían convertido al camino, que no habían seguido a Jesús. Y empiezan a discutirle. En 14, 19, 20 dice... Esperen que se me fue. Hechos, estoy en 13, 14, acá. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, dice, y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ellos lo toman por muerto, los discípulos lo rodean y hacen todo como para ponerlo a salvo. Y él después, escondido en una casa, salen de la ciudad sanos y salvos. Pero ahí estaba la situación. Pablo yendo a los lugares a predicar al Señor y se topaba con estos que no querían saber nada, pero que no era que, bueno, está bien, vos con la tuya. No, hacían algo para impedirlo, iban a las autoridades o ellos mismos buscaban la manera de dificultarle la tarea y ponerlos en aprieto. En el mismo relato de Hechos 14, Pablo, cuando él les está diciendo, pero somos hombres como ustedes, él les dice en el versículo 16, y el siguiente, en las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Él le dice, bueno, en un tiempo, diciendo, en el plan de Dios, la aparición de Jesús estaba puesta para más tarde. Pero él no se dejó sin testimonio. Si vemos otros pasajes, dice que la naturaleza misma habla de que hay una presencia, un cerebro que está por sobre todos, ¿no? Así hablando en referencia al Señor. Él no se dejó sin testimonio. Pero ahora
Les estamos hablando de Cristo. Ahora sí, el Señor está completando el plan que siempre tuvo preparado. Decirles, Cristo vino a la tierra y trajo la misma persona de Dios ante ustedes para darles una nueva oportunidad. Y dice, llenó de alegría nuestros corazones. El apóstol Pablo ya estaba pasando dificultades. Lo vemos allí. Pero él siempre tenía dentro de sí un pensamiento claro con respecto al Señor. Él sabía que iba a pasar por estas dificultades y él agradecía a Dios y en todo momento había gratitud en su corazón, pasara lo que pasara, y eso lo manifestaba. Se los dice a estos mismos, esta misma gente de allí de Listra. Él puso alegría en nuestros corazones. Tienen que creer en ese Dios que yo les traigo, que yo les presento. Allí estaba el apóstol Pablo entonces mostrando esto. En Hechos 18 dice que él está haciendo un viaje a la ciudad de Corinto y otra vez dificultades con los judíos, con los judíos que no creían en Jesús. Dice, y discutía en la sinagoga, versículo 4, todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y dice, cuando Silas y Timoteo, colaboradores suyos, vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, sí, el Mesías, el que iba a venir a salvar a todos los que confiaran en él. Pero dice, oponiéndose y blasfemando estos, sí, los judíos, especialmente también los griegos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Como diciendo, yo ya les dije lo que creo. Si ustedes no lo creen, allá ustedes, y ustedes sabrán enfrentar la situación con el Señor, ¿no? Básicamente les está diciendo. Pero él discute y ellos lo resisten y le empiezan a hacer líos. Sin embargo, esto no lo bajoneaba al apóstol Pablo. Esto era en Corinto. Y él les habla a los corintios cuando les manda una carta de las varias que le mandó. Nosotros tenemos registradas 2 en la Biblia. Y esto le pasaba mucho a Pablo, ¿no? Y creo que lo vamos a ver también bastante. ¿Vieron cuando uno pasa una situación con alguien o con algo, puede ser un lugar? Ese lugar muchas veces le quedan malos recuerdos, ¿no? Quizás fuiste unas vacaciones a un lugar y la pasaste mal, y cuando te nombra ese lugar dices, no me hables, y enseguida te vienen esos recuerdos y no querés saber nada. Bueno, Pablo no era así. Pablo podría haber dicho tranquilamente, tacho ya de mi ruta y de mis pensamientos y oraciones a Corinto. No quiero saber nada con los corintios, con Corinto, no quiero saber nada porque ahí la pasé realmente mal, podría decir. De hecho, hay un profeta en el Antiguo Testamento, Jonás, que le pasa esta situación. Dios le dice, tenés que ir a predicarle a los asirios. Los asirios eran enemigos de Israel por mucho tiempo, enemigos poderosos también en un tiempo, que siempre iban, los saqueaban, de hecho, en un momento tomaron la ciudad, se los llevaban cautivos. Y el Señor le dice, tenés que ir a predicarles, tenés que ir porque se pueden arrepentir, vos tenés que llevarle la palabra. Y él decía, no, Jonás, a estos, no, mandame a otro lado, a los asirios, estás loco. Con perdón, Señor, pero estás loco, ¿cómo me mandás a predicarle a esta gente si vos sabés todo lo que nos hizo? Jonás hizo eso. Acá vemos al apóstol Pablo que no, dice, bueno, la pasé mal en Corinto, pero son gajes del oficio, diría él. En 1 Corintios 1:4 creo que es. Sí, 1:4 dice,
Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que me fue dada en Cristo Jesús. Él les podía haber dicho, bueno, acá les escribo, no saben lo que me pasó cuando aparecí por su ciudad, los problemas que tuve con estos judíos inconversos, con estos gentiles, estos griegos, que me hacían la vida imposible. Así que tengo malos recuerdos. Y ustedes me traen esos malos recuerdos. No, Pablo no decía eso. Pablo decía, doy gracias a Dios por sus vidas. La palabra gracias estaba permanentemente en los labios de Pablo, ¿sí? No era pelame la manzana. Para los que lo escucharon a Dani, se van a dar cuenta, ¿no? Gracias, gracias, le pido y le doy al Señor gracias y le pido por ustedes, porque son muy amados para mí. Las dificultades no detenían a Pablo, las actitudes que Pablo tenía eran de alguien maduro, que entendía que tenía que pasar por esas situaciones y que eso no lo iban a bajonear, detener. No iban a ser como a Miguel, a Michael, que salga lo peor de dentro, las circunstancias externas. A él parece que lo envalentonaba, entendía la situación. No era un loco que decía, no, bueno, no fue tanto. No, él entendía la gravedad. De hecho, ahora vamos a ver que tuvo muchas veces desesperanza, que decía, de esta no salgo, acá ya que llegué hasta acá. Él entendía eso, pero le seguía dando gracias a Dios por todas las cosas, ¿no? Como nos decía Dani la otra vez, dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios en Cristo, ¿sí? Por todo, por lo bueno y por lo malo. Les escribe en la segunda carta esta gente, ¿sí? A los Corintios. En el capítulo 1, versículos 8 y 9 dice, porque hermanos no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación, nuestros problemas, que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, dice Pablo. Viste que uno exagera, no sabe lo que me pasó, tuve un accidente que casi me caigo del puente 50 metros al agua, pero me agarré justo del dedo meñique, viste que uno agranda. No, Pablo decía, estamos por perder la vida. Era tanta la tribulación, las situaciones por las que estábamos pasando, que creíamos que de acá no salíamos. Él les cuenta a los corintios. Asia no es como conocemos hoy un continente, en ese momento era una provincia romana y la ciudad principal era Éfeso. Y de hecho hay una carta, porque se formó una iglesia por la predicación de Pablo allí, la carta a los Efesios. Y entonces vamos a ver lo que le dice a los Efesios, ¿no? Porque ya que la pasó tan mal ahí, cuando estuvo en ese lugar, dice en Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. A los Efesios, allí donde dijo, perdimos toda esperanza de conservar la vida. Bueno, doy gracias a Dios por ustedes. Doy gracias a Dios por ustedes. Pude haber muerto allí, se terminaba mi historia en esta tierra ahí, pero no pasó. Y doy gracias al Señor. A pesar del disgusto y de toda la situación por la que pasamos, le doy gracias a Dios. ¿Somos así nosotros? La primera tendencia, ¿qué es? Echarle la culpa a alguien, maldecir, ponernos mal, enfurecernos, enojarnos, cuando las cosas no suceden como esperamos, cuando alguna situación
se nos presenta y es dificultosa, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? Y miren que comparado con lo que pasaba el apóstol, quizás son nimiedades muchas veces. ¿Y cómo reaccionamos nosotros a veces? Era tan grande la intimidad de Pablo con el Señor que él podía fortalecerse en él, y toda situación externa que pasara, aún de peligro de muerte, él la tomaba bien, porque sabía que era parte de lo que le tocaba, de su vida. Dani nos hablaba hace 2 semanas de estar a la mesa del Señor, ¿no? De esa intimidad, esa comunicación que tenemos que tener, si es posible, diariamente con el Señor, porque eso va a hacer que nuestra vida empiece a cambiar, que no seamos unos Michael Douglas que andan por ahí, que cualquier situación externa saca lo peor de nosotros. El apóstol Pablo, de hecho, los que estudiaron su vida, y cuando hablamos de lo que pasó ahí en Damasco, que él se convierte y empieza a seguir al Señor Jesús y empieza a hablar de su nombre, y por las cosas que él cuenta, más o menos ataron cabos, como se dice, y vieron que hubo muchos años que no se sabía exactamente dónde estaba. Y se habla de que tomó mucho tiempo a solas para empezar a entender realmente quién era Jesús. De tal manera que se relacionó con él de una manera diferente. Él perseguía a aquellos que hablaban de ese nombre y ahora él estaba con él, ¿no? Con Jesús. Y él estaba aprendiendo y estaba tomando como carrera, podemos decir, para lo que le venía. Muchos años estuvo así Pablo, y por eso lo vemos tan fortalecido, no porque era un Superman, no tenía poderes más allá de los que podemos tener nosotros, las capacidades. Era la misma persona, con las mismas debilidades que tenemos nosotros. Pero él entendió que Jesús era todo. Cuando pudo conocer, cuando le pudo cerrar en su mente principalmente y en su corazón la verdad de la historia de la milanesa, es cuando él puede ver quién era Jesús y afrontar todo lo que afrontara con entereza, dando gracias, estando alegre a pesar de las situaciones, porque él había entendido que había conocido al que tenía que conocer, al que detestaba en un principio. Cuando pudo conocer quién era verdaderamente, que era el actor principal de la película, ahí le cambió todo. Y eso lo mostraba en su vida, y eso es lo que tiene que pasar con nosotros, hermanos. Conocer de tal manera a Jesús que nos ayude a afrontar todas las dificultades que tenemos, las macanas que nos mandamos, pero todo a los pies de Él, llevárselo. Y Él va a trabajar en nuestras vidas, como lo hacía con Pablo, con Pedro, con cada uno de los personajes que allí en la Biblia mostraban que se acercaban al Señor. Nos tiene que ayudar a estas cosas, esto que leemos de las vivencias del apóstol Pablo. Bueno, vamos a ver algunas más y ya vamos a ir terminando. Segunda Corintios también, muchas las encontramos, se ve que tenía una confidencia especial con ellos y la mayoría de las dificultades las cuenta a ellos, ¿no? A los corintios. Segunda Corintios 4, del 7 al 9 dice: pero tenemos este tesoro, Jesús, el conocimiento del Dios verdadero, en vasos de barro, o sea, en nuestro cuerpo, en nuestro ser débil, nuestro ser que sucumbe muchas veces ante situaciones. Tenemos a Jesús dentro nuestro. Y dice: la excelencia del poder es de Dios, o sea, de Él, ¿no? Y no de nosotros. Dice que estamos atribulados en todo, otra vez, ¿no? Pero más no angustiados, ¿eh? Atribulados más no angustiados.
En apuros, ojo, estamos en apuros, pero no desesperados. No perdimos la esperanza, aunque estemos en apuros. Perseguidos, sí, obviamente, ya se los dije, los judíos, los griegos, estos, los otros, los que no querían saber nada con el Señor, nos perseguían, pero más no desamparados. Ellos sabían quién los amparaba, nada menos que el mismísimo Dios. Derribados, sí, podían caer, derribados, pero no destruidos. Ese era el pensamiento de Pablo. Aún ante las situaciones difíciles por las que pasaba, él sabía y lo contrarrestaba con otro adjetivo que mostraba que él estaba bien firme en lo que creía. La pasaba mal, sí, pero él podía reaccionar bien porque sabía a quién había creído y quién lo sostenía. Junto con esto podemos leer 1 Corintios 15:32, que en la primera carta a esta misma gente les dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Bueno, él está hablando de la resurrección, ¿no? Cuando todo esto termine, ¿qué va a pasar con nosotros, con la vida eterna? Pero él dice, nos interesa en este momento la primera parte: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Y se dice que no era como pasaba muchos cristianos en ese momento en los famosos circos romanos, ¿no? En el Coliseo, cuando los hacían enfrentar a los cristianos con las fieras, ¿no? Con leones, sino que está hablando como que él les pone ese adjetivo a hombres malos, perversos, a personas que les hacían la vida pero imposible, de una manera terrible. Le dice a esas personas que eran como fieras, que luchaba contra esos. Gente allí en Éfeso. Y leímos lo que le dijo, ¿no?, a los efesios. Yo oro por ustedes, los amo mucho y quiero que el Señor haga grandes cosas con ustedes, le decía. No tengo buenos recuerdos de Éfeso, mas no importa. Yo quiero el bien para sus vidas. Vamos a tomar la última que habló Laura el sábado en Filipos, ¿sí? Hechos 16 nos relata cuando él está predicando por allí, por la ciudad de Filipos. Parecía que venía todo bien. Dice que en un momento llega a un lugar, se acerca y ve que unas mujeres iban a la vera del río, se juntaban allí, y él con los que estaban con él, con quienes lo acompañaban, se acercaron. Y les habla de Jesús a estas personas, les habla del Señor Jesucristo, como el Mesías que todo el mundo esperaba, especialmente los judíos, ¿no? Y dice que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, mas no lo conocía, ¿no? Adoraba a Dios, pero no sabía mucho de Jesús hasta ese momento, hasta que se le aparece Pablo. Dice, oyendo, el Señor le abrió el corazón, ¿no? Como diciendo, le dio la capacidad de estar atenta en ese momento, que iba a escuchar algo importante, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. De hecho, se convierte, es bautizada con su familia, los alberga a ellos en su casa unos días, hasta que vayan a otro lugar. Pablo estaba bien. En un momento dice que está yendo a la oración. Estaba en comunión permanente, ahora estaba yendo a la oración con su compañero Silas. Y sale una muchacha, ¿no? Ya un poco lo leyó Laura el otro día, que estaba endemoniada y que
parecía que le hacía publicidad, pero era algo que a Pablo le desagradaba. Porque decía, estos hombres anuncian al Dios viviente. Bueno, lo hacía todos los días, cuando ellos iban a la oración, cuando iban por la calle. Esto le desagrada. Jesús ora por esta mujer, hace que el demonio salga de su vida, y los que obtenían ganancias por las adivinaciones de esta mujer que tenía el demonio dentro suyo, lo empiezan a perseguir. Bueno, lo que nos contó Laura el otro día, es metido preso, no sin antes haber sido azotado, él y Silas, ¿no? Maltratados mal, los ponen en el lugar más oscuro, más la parte más subterránea de la cárcel, atados al cepo, de una manera como los peores criminales. Ellos tenían todos para enojarse por lo menos con el Señor. Y el relato dice que ellos cantaban a medianoche, cantaban y adoraban al Señor, aquel que había permitido que ellos injustamente fueran tratados de esa manera. Bueno, sucede lo del terremoto. Hay un terremoto en la cárcel de tal manera que todas las puertas se abren. El carcelero, pensando que su vida ya corría mucho peligro, porque si se escapaban los presos, sus autoridades lo iban a ejecutar, se pone como loco. Pablo sabe esto y les dice, quédate tranquilo porque nadie se movió. Era tanto la influencia de Pablo y Silas y del Señor en ellos y con ellos en ese momento, que ninguno de los presos que estaba allí atinó a hacer nada con las puertas abiertas. Bueno, allí es donde le aparece el carcelero frente a ellos, se pone, se tira como a sus pies y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿No? Ellos le hablan de Jesús, él se convierte su familia, los bautizan. El apóstol Pablo podía haber dicho, para vos no hay salvación. Vos como me trataste, la forma en que me trataste, viste cómo nos dieron de varazos, cómo nos dieron de latigazos, para vos no hay salvación. Vos andá tranquilo, andá a hacer la tuya. No, Pablo enseguida ni pensó en cómo lo había tratado este carcelero. Jesús te ama. Si vos lo conocés, vas a ver que tu vida va a cambiar. Y eso es lo que pasó con esta persona. Pablo vivía de tal manera que no se negaba a nada que fuera a bendecir. Nosotros a la primera que nos hacen, tenemos la foto de esa persona en la pared, nos compramos los dardos. El apóstol Pablo vivía de esa manera. ¿Por qué no podemos vivir nosotros como estos héroes de la Biblia, ¿no? Héroes en el sentido de que le creían a Dios, no porque tenían una capa y salían volando. Le creían al Señor, confiaban en Él y sabían que iban a pasar por dificultades, y de hecho las pasaban, pero en su corazón seguía habiendo gratitud, seguía habiendo un corazón gozoso, alegre. De hecho, a los filipenses les tiene un cariño muy especial, a pesar de que pasó por esta situación. Y qué alegría habría tenido Pablo, ¿no? Cuando vio a toda esa familia convertida, cuando vio a toda esa familia que lo había maltratado, ¿no? El hombre. Pero valió la pena por el resultado, ¿no? Porque él confiaba en Dios y Dios una vez más actuó y él estaba contento. A los filipenses les dice, y vamos a ver tres cosas y con esto ya vamos a ir terminando. Ahora sí. Esperen que los busco. Bueno, la primera ya la hablamos, la bendición al carcelero, ¿no? Le predicó, le habló a toda su familia, le presentó a ese famoso Jesús y la vida de esta familia empezó a cambiar para siempre a partir de allí. Cuando les escribe a los filipenses,
cuando arranca la carta, en el versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, ¿sí? Como en otras cartas, ¿se acuerdan? Él constantemente dando gracias a Dios por esta gente, a pesar de que la pasó muy mal allí, en los lugares que estuvo. Cuando él le toca escribirles, saber cómo están, darle otros consejos, siempre se acuerda y sale gratitud de su corazón. Terminando la carta, que es cortita, en el capítulo 4, les dice a los filipenses, pasaje conocido, desde el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, no lo que viene diciendo, de gozarse en el Señor. Dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y vaya que lo hemos visto, ¿no? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En todo estoy enseñado y sé adaptarme a las situaciones, dice Pablo, ¿no? Y el famoso versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso hacía el apóstol Pablo, alguien que nos hace amar, ¿no? La Biblia. Confiar de tal manera en el Señor, de adaptarse a cualquier situación. No dejarse manejar por los ánimos, por las emociones, que son muy inmaduras y que nos hacen a veces explotar o enfrentar la situación de una manera equivocada. Pablo la tenía muy clara en ese sentido. Sabía adaptarse a las situaciones. Había tiempos que tenía abundancia, que eran holgados, y lo disfrutaba y estaba con el Señor. Pero también sabía que había tiempos de escasez y él se sabía adaptar a las circunstancias. De hecho, hay otros versículos que creo que no leímos, que dice que pasó mucho hambre en las distintas circunstancias por las que atravesó. Sin embargo, él sabía adaptarse. Para terminar, voy a llamar al señor X. Es un pequeño diálogo que se cuenta, que nos puede servir quizás para nuestra vida, o que por lo menos lo meditemos. Que Dios te dio un buen día, amigo. Gracias a Dios no he tenido un solo mal día nunca. Que Dios te dé una vida feliz, amigo. Gracias a Dios siempre, pero siempre soy feliz. ¿Qué quieres decir? Cuando el día está lindo, doy gracias a Dios. Cuando llueve, doy gracias a Dios. Cuando tengo bastante, doy gracias a Dios. Cuando tengo hambre, doy gracias a Dios. Y puesto que la voluntad de Dios es mi voluntad y lo que Él le agrada, me agrada a mí, ¿por qué iba yo a decir no soy feliz cuando sí lo soy? ¿Quién eres tú? Soy un rey. ¿Y dónde está tu reino? En mi corazón. Esto dice que se le atribuyen en palabras a un mendigo, ¿no? Que alguien le hace toda esta serie de preguntas. Gracias, señor X. Y el mendigo hablaba así. Yo soy un rey, pero sos un mendigo. No, soy un rey. ¿Y cuál es tu reino? ¿Dónde está? Acá. Acá. Se dice que muchos de los cristianos, cuando les tocaba su voluntad final, cuando los habían agarrado y ya su vida parece que llegaba al fin, porque no negaban a Cristo, que era la puerta de salvataje para ellos. Muchos decían esto: podrán tenerme encerrado, encarcelado acá, pero mi alma no la tiene encarcelada, mi alma le pertenece al Señor. Hermanos, que podamos tener ese sentir de Pablo, ese sentir de este hombre misterioso, este mendigo, que para él todos los días eran buenos, aunque tuviera hambre, aunque tuviera nada para poner en su estómago, porque sabía en quién confiaba y quién lo sostenía.